El hombre queda en dolor, el hombre queda en maldición, la tierra queda en maldición todos los días de la vida. Aparecen los espinos y cardos, aparece el fracaso, aparece la muerte, porque al polvo vamos a volver, y el hombre queda fuera de la presencia de Dios. Romanos 3:23. A partir de ese momento, antes de que Dios dé una sentencia al hombre y a la mujer, nuestro Padre da una respuesta, una salida, que es Génesis 3:15, que es: la simiente de la mujer aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. La simiente de la mujer representa ¿a quién? Representa a Jesucristo, al Dios vivo, a nuestro Señor y Salvador. La serpiente representa ¿a quién? Representa a Satanás, al diablo, al Dios de este siglo, al Leviatán, al mentiroso, al padre de mentira, a la serpiente antigua, que está engañando y ha engañado a muchas generaciones para que el hombre no pueda conocer y se le pueda resplandecer la luz del Evangelio aquí, al ser humano, que es la creación más preciosa de Dios. Génesis 1:27, Génesis 1:28. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con toda autoridad. ¿Para qué? Para tener potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre toda la bestia que se mueve en la tierra. Entonces, cuando nuestra vida en espíritu gana la salvación, en el nombre de Jesucristo, yo estoy contento hoy porque tenemos remanentes atrás que están trabajando en Ministerio de Niños. Y qué bueno que ellos puedan escuchar el mensaje a esa edad, ¿verdad? Qué bueno que ellos puedan absorber la palabra de Dios. Que lo que yo estoy diciéndole a ustedes ahora, con otras palabras ya un poco de repente más crecidas, ¿no? Los que están trabajando atrás con ellos para un estilo, una forma, para que ellos puedan también absorber lo que es el Evangelio de Cristo, puedan conocer muy bien a Cristo y puedan disfrutar del Evangelio de Jesucristo. Así que a mí no me molesta que ellos griten, que ellos se rían fuerte, no me molesta, tampoco me distrae, al contrario, me llena de fuerza, me da más coraje, me da mucha alegría que los niños a esa edad estén conociendo el Evangelio y estén absorbiendo el Evangelio de Jesucristo. Así que tampoco ustedes se distraigan. Si están los pequeñitos atrás, déjenlos que griten, que hablen. No hay problema, no hay problema. Decía que cuando nuestra vida está en Cristo Jesús, resolvemos el problema fundamental del hombre, resolvemos el problema de la separación. ¿Y qué es lo que viene después, verdad? Viene la vida de Cristo, en Cristo, una vida espiritual. Hemos ganado la vida eterna a través de Cristo, a través del Evangelio, ganamos la vida eterna, es una promesa. En Juan 5:24 dice que hemos pasado de muerte a vida. En primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. En Juan 14:6 la Escritura dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Marcos 10:45 dice la Escritura que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servirnos a nosotros y dar su vida en rescate por muchos. En Romanos 8:2 la Escritura nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, esto quiere decir, resumiendo, que nuestra vida está llena de bendición, está llena de evidencias. Aun cuando nos pasan malas cosas, nuestra vida está y sigue siendo una vida de bendición y lleno de evidencias. Y el mejor ejemplo que la Biblia nos puede enseñar el día de hoy es el profeta Elías. Elías es una historia, como diríamos con los amigos, alucinante. Lo que le pasa a Elías es algo extraordinario, porque Elías entra en una circunstancia difícil, sale victorioso, vuelve a venir la dificultad y vuelve a salir victorioso. Y seguramente muchos de nosotros nos vamos a identificar con lo que le pasa a Elías en el transcurso de esta lectura, porque Elías, si bien es cierto en el capítulo 18, Elías tiene el coraje de poder enfrentarse a 850 profetas de Baal en el monte Carmelo. Podemos ver Primera de Reyes, capítulo 18. A partir del versículo 36 dice:
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Elías recibe una gran respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido respuestas a nuestras oraciones? Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. Y sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén. Incluso la Escritura nos dice luego que Elías ora para que llueva, que Dios también concede a Elías esa oración para llover. Y también vemos que Elías ora para que un niño muerto se levante. Pero hay algo que me llama la atención cuando leo esta parte de la Biblia, porque a pesar que Elías, que había sido llamado para este trabajo, para esta obra, a pesar de que él pudo experimentar esa tremenda batalla espiritual en el Monte Carmelo y ver la tremenda evidencia que Dios le había dado al responder su oración, dice la Escritura que cuando Jehová respondió, dice que todas las piedras, la leña, el polvo, incluso lamió el agua, o sea, desapareció por completo. Los 850 profetas de Baal habían hecho su ritual por una mañana entera y no había pasado nada. E incluso Elías, teniendo esa respuesta, teniendo esa evidencia, y seguramente nos pasa a nosotros esto, lo que voy a decir a continuación, que sabiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos nuestros problemas, que sabiendo que Jesucristo es nuestro único Señor y nuestro único Salvador, que sabiendo además, porque lo leemos en la Escritura y lo vemos en la historia y hemos visto muchas películas, que Jesucristo está vivo y ha resucitado, aun cuando enfrentamos el problema, cuando enfrentamos la dificultad, cuando hay algo incierto en nuestra vida, nos llenamos de angustia. Y queremos pelear y queremos hacer nosotros con nuestra fuerza y queremos hacerlo a nuestra manera y no dejamos que Dios obre a la manera como Él tiene que obrar en nuestra vida. Y la palabra nos enseña que Elías, aun siendo Elías, ese gran profeta que Dios usó para cambiar una época, le pasó esa angustia, le pasó ese temor, le pasó y dejó de confiar en Dios por un segundo en su vida. Y Satanás atrapó su corazón por un momento para engañarlo y para que él pueda huir de lo que Dios quería hacer con su vida. Y eso se presenta en el capítulo 19 de Primera de Reyes. La Escritura dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses con minúscula, los dioses de Baal, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dice la Escritura. En ese momento Elías duda de su fe. En ese momento Elías duda del poder de Dios. En ese momento Elías suelta el pacto por un segundo, por un milímetro, por un poquito, deseando morirse. En ese momento es cuando Satanás engaña a Elías, porque él deseó morirse a pesar que había visto la respuesta del Señor frente a 850 profetas de Baal, a pesar que había visto la lluvia que fue una respuesta a su oración. ¿A quién se parece Elías en este momento en la palabra de Dios? ¿Verdad que nos parecemos a Elías muchas veces? Que sabiendo que Jesús es el Cristo, nuestro único Señor y Salvador, y habiéndolo aceptado, ¿no?, y habiéndolo recibido en nuestro corazón, que habiendo orado y habiendo dichole: Señor, yo soy pecador, en estos momentos te entrego mi corazón,
para que Jesús sea el Cristo, el Señor de mi vida. Te pido que en este momento guíes mi vida a través del Espíritu Santo. A pesar que hemos ganado la salvación, muchas veces deseamos morirnos frente a una adversidad. Muchas veces deseamos morirnos frente a algún problema, a una circunstancia adversa. O muchas veces fallecemos y caemos. Y en ese momento, Satanás va a engañarnos, porque Satanás va a trabajar en esa angustia. Satanás va a trabajar en ese deseo. Satanás va a usar esa pequeña duda, esa pequeña incredulidad para destruir o para engañar y no podamos ver el plan de Dios en nuestra vida. Puede pasar nuestra vida individual, puede pasar nuestra vida familiar, puede pasar nuestra vida como iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación. Imagínense si nosotros, siendo cristianos, teniendo la palabra de Dios como base, teniendo la salvación como base, cuando deseamos morir, cuando desfallecemos, Satanás nos mueve, nos engaña y nos dice: no va a ser por ahí, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Imagínense una persona que está fuera del Evangelio, fuera de Cristo, cuando encuentra un problema grave en su vida, ¿de dónde se agarra? ¿De dónde se sujeta? Es por eso que vemos toda la destrucción de Génesis 3. Vemos que nuestros pueblos están asolados por las drogas, por la delincuencia, por el abuso a las niñas, a los niños, por las drogas. Vemos ese mundo de idolatría que ha traído destrucción a la vida espiritual de las personas a través de la historia. Pero Elías desea morirse y se parece seguro a muchos de nosotros en una circunstancia de esa forma. Vamos a 1 de Pedro 5, por favor. 1 de Pedro 5:7. Vamos a ver 1 de Pedro 5:7. En este versículo 4 Elías dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías vive angustiado, Elías tiene esa angustia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando viene esa angustia? Cuando viene ese engaño de Satanás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer delante del Dios de los cielos? La Escritura nos dice en 1 de Pedro 5:7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una vez más lo leemos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Es Dios quien tiene el cuidado de nuestra vida. Cuando viene la ansiedad, cuando viene la preocupación, cuando decimos: Señor, basta, estoy cansado de lo que me está pasando, estoy cansado de lo que estoy mirando, ya no quiero vivir así. Ese momento hay que pararnos delante del Dios de los cielos y echar nuestra ansiedad delante del Dios de los cielos. Mateo 11:28. Todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y os haré descansar, dice la Escritura. En ese momento vamos a experimentar lo que es ser un hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Solamente el Hijo de Dios puede tener cuidado de Dios realmente, porque es a través de Jesucristo que Dios puede cuidar realmente a sus hijos. Es solamente a través de Jesucristo que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Es solamente a través de Jesucristo que Satanás no puede tocar tu vida ni tu familia. Porque Satanás no te tiene miedo a ti. Satanás no le tiene miedo a la iglesia. Satanás no le tenía miedo incluso a Elías. Satanás le tiene miedo a aquella persona que puede confesar y decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al nombre de Jesucristo, 1 de Juan 3:8. ¿Y por qué tenemos que pararnos delante de Dios? ¿Por qué tenemos que nosotros dejar toda nuestra ansiedad a Dios? ¿Por qué? Porque esa ansiedad va a consumir nuestro corazón. Al consumir nuestro corazón va a consumir nuestro pensamiento. Al consumir nuestro pensamiento va a reflejar un estado físico diferente. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Quiere destruir nuestra vida, quiere parar el plan de Dios. Una persona cuando cae en el alcohol es por un problema de corazón. Ese problema de corazón pasa a la mente y solamente piensa en beber para calmar los problemas del corazón. Y luego físicamente se va debilitando por completo. Es un ejemplo. Todos los problemas físicos pasan de esa forma. Pero Dios nos dice hoy a nosotros: entrégame a mí ese problema. Elías se echó bajo el enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come, dice la Escritura. Elías se había rendido frente a las circunstancias que pasaban.
A pesar que había visto la evidencia de Dios, a pesar que había tenido respuesta en un Dios vivo. Pero Elías tuvo miedo. Porque Elías es un ser humano como tú y como yo. Vamos a ver Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a ver quién era Elías. Santiago 5, 17 y 18. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos juntos, dice la Escritura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. ¿Quién era Elías? Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Era un ser humano, con pasiones semejantes a las nuestras. Con alegrías, con tristezas. Pero Dios lo usó, porque Él entendió la oración. Él entendió la batalla espiritual. Él entendió a qué Dios servía. Y en la angustia, esa palabra donde Él dice que Él descansa en el enebro, Él entrega su carga a Dios. Él entrega su carga a Dios y el Señor viene a Él. Viene a Él y en la cabecera, dice, encontró una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor es maravilloso, ¿verdad? A pesar que tenemos problemas, dificultades, que pensamos que no va a funcionar, el Señor siempre está ahí con nosotros. Siempre. Siempre. Todo el tiempo está el Señor con nosotros. Esta semana compartíamos con las chicas en la universidad. Los que somos estudiantes hemos pasado esta experiencia. Hay veces que en la semana tenemos que vivir con una cierta cantidad de dinero. Puede ser 10.000, puede ser 20.000, puede ser 30.000, puede ser 50.000. Yo he escuchado y he visto en algunos casos que es hasta con 15.000 que tienen para vivir de lunes a viernes. Y es difícil humanamente, físicamente, sobre todo en Corea, ¿no? Que todo se mueve económicamente también muy rápido, muy fuerte. Es difícil vivir, tener la presión de estudiar, la presión de alimentarte y la presión de ver que de repente lo que tienes no te va a alcanzar o te lo puedes terminar en un día, 2 días. El hecho de tener 20.000, 15.000 o 25.000 quiere decir que tienes solamente para los chivos, el transporte y los tickets para comer, nada más. No puedes comerte a nada extra. No puedes comerte un antojito por ahí. No puedes, porque si te sale de eso ya sales de la rutina de la escuela. Y claro, en esos momentos, y me ha pasado a mí también, viene esa angustia, ¿no? Viene ese, ¿por qué hago acá? O sea, ¿por qué estoy pasando esto? No tengo necesidad de pasar esta experiencia, entre comillas. De verdad, yo sé que hasta ustedes aquí, todos aquí, yo sé que su casa, en sus países, es mucho más grande que el lugar donde viven aquí. Y que los desayunos en nuestros países son almuerzos en comparación a lo que acá comemos. Y no critico, no estoy criticando, es nuestra cultura, nuestra forma de vivir. Y también sé que a veces, con todo cariño y respeto, a veces nos choca el cambio cultural también, porque es difícil que aquí te pidan permiso, ¿no? Como en nuestros países, ¿no? Permiso, puedo pasar, ¿no? Aquí te empujan. Primero te empujan y después, si se acuerdan, te piden permiso. Y si no, bueno, sigue caminando, sobre todo las abuelitas. Pero claro, cuando entendemos la cultura, vemos pues que es un país que se ha desarrollado muy rápido y que no ha habido tiempo para educar de repente a las personas en ese aspecto. Pero volviendo a lo otro, en ese tiempo donde hay necesidad de repente, entre comillas, económica, viene la angustia y viene la incredulidad, ¿no? Mejor dejo esto, mejor me voy, mejor no. Y deseamos morir muchas veces. Deseamos soltar de repente esta bendición. O lo que estés haciendo, remanente, no solamente aquí en Corea, donde te encuentres. Pero cuando cortamos esa incredulidad, y lo he experimentado también,
Han habido momentos que me he quedado de repente como estudiante con 20.000 o 15.000 en mi bolsillo y no los he gastado. Y no los he gastado. Porque de repente me encontraba con un amigo y ese día ese amigo decía, yo pago la comida. O porque me encontraba con alguien y decía, mira, no te preocupes, yo te pago el transporte, la comida, tú tranquilo, estudia y todo bien. Cuando entregaba mis cargas a Dios, cuando decía, Señor, saco la incredulidad, tengo esto, que me alcance en el nombre de Jesucristo. Con una vida organizada también, evidentemente. Claro, ahora porque por el hecho de que ellos me invitaban o el Señor presentaba a estas personas para pagarme un almuerzo, una cena, un desayuno, no decía que yo iba a malgastar lo que el Señor había cuidado. Tampoco tenía que ser engañado por Satanás en ese momento, sino al contrario, el Señor me estaba guardando para poder sustentar mi semana. Porque hay veces que decimos, ¿no? Pensamos que es una respuesta y lo que tenemos lo gastamos en otra cosa, y no era el plan de Dios eso, ¿no? Y ahí Satanás nos engaña y después decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice, no, pero te estoy dando el encuentro con alguien que te invitó al desayuno para que tú guardes y puedas pagar el desayuno de mañana. Pero no, te invitan algo hoy y a las horas estamos comprando algo en otro lugar y después reclamamos a Dios. Y Dios se ríe. Este hijo mío, ¿no? Por no decir otra cosa. Si el Señor está dando evidencia, es para descubrir el plan de Dios dentro de esa evidencia. Entonces, si el Señor da una evidencia en tu vida, la respuesta que llega a tu vida tiene que ser de acuerdo al plan de Dios. Porque si salimos del plan de Dios, ahí viene el engaño de Satanás y ahí pensamos que el Evangelio no funciona, y no es así. El Evangelio funciona, el que no funciona somos nosotros, cabezones, que no entendemos. Ese es el problema. Dios le dio una torta a Elías para mostrarle que Él estaba con él, aún en esa debilidad, aún en esa angustia, aún en ese problema. Dijo, yo estoy contigo. Y no solamente le dio una torta, le envió un ángel para que lo sustente. Y vemos que Elías era un hombre a pasiones como nosotros. Y la Biblia nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han ganado la salvación. Así como Dios obró con Elías, el Señor puede obrar con nuestra vida hoy en el nombre de Jesucristo. Pero cuando entregamos nuestras cargas al Señor, cuando oramos, hacemos la batalla espiritual en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otra cosa fuera de la oración. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Primera de Pedro 5:8. Dice, ¿tenemos? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Está buscando a quién devorar el diablo. Está buscando a aquella persona que se angustia. Sobre todo a ese hijo de Dios que se angustia, que desea morir. A ese hijo de Dios que no realiza aún al 100% de las 24 horas, que no está solo. Hemos visto la vida de José, de Moisés, de Samuel, de David. Y la característica que ellos tienen es que disfrutaron las 24 horas de Manuel. Dios con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Aún nos vaya mal, es plan de Dios. ¿Cuántos hemos caído a la cisterna alguna vez? Como cayó José. ¿Cuántos hemos caído a la cisterna alguna vez? ¿A cuántos nos han dejado en la cisterna alguna vez? O lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos hemos dormido en un sótano aquí en Corea? Al llegar. Hemos pasado por ahí. Y en ese momento desfallecemos. En ese momento decimos, ¿dónde estoy? Humanamente. ¿Cuántos de nosotros salimos de la cisterna? Amén. 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 Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora podemos decir amén, pero en el momento de la cisterna, ¿qué hacíamos? Señor, ¿dónde estás? Pero nuestra seguridad, nuestra identidad tiene que estar las 24 horas. Es entregar las cargas a Dios. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo he vivido en un sótano por muchos años también con mi esposa, casado ya. Pero ahora me gozo en eso porque fue el proceso de mi vida. Fue el proceso espiritual también, de crecimiento académico, familiar, en todos los aspectos crecemos. Hasta económicamente crecemos también. Yo le digo a los chicos ahora, ya no están con 15.000 ni con 20.000, ya ahora están más tranquilos. Con la fe en Cristo Jesús.
Y siempre el Señor está con nosotros. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Cuando estábamos en la cisterna y desfallecíamos y pensábamos que ahí quedaba, que no saldríamos, humanamente viendo eso, el Señor se reía seguramente de nosotros y decía, este no sabe a dónde lo voy a llevar. No sabe que está pollito empezando recién, que le espera un largo camino por recorrer todavía. ¿Cuántos agarramos esa palabra el día de hoy? Amén. Amén, en el nombre de Jesucristo. Y estamos hoy aquí y aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero el Señor quiere que nosotros no desfallezcamos, que no caigamos en ese engaño de Satanás. El Señor quiere que nos recuperemos, que aunque estemos mal, nos paremos bien espiritualmente, que aunque estemos tristes, podamos espiritualmente tener fortaleza, que nuestras lágrimas que caen muchas veces no sean lágrimas de pena ni de tristeza, sino sean lágrimas de una batalla espiritual en el nombre de Jesucristo. De decirle, yo estoy aquí ahora, está bien, pero no me has terminado. Estoy aquí ahora, pero por Cristo vas a ver lo que Dios va a hacer con mi vida. Vas a ver lo que Dios puede hacer con esta iglesia. Vas a ver lo que Dios puede hacer con una generación en un país que vive violencia, que vive destrucción. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios. Ese es el evangelio que el Señor quiere que disfrutemos en nuestra vida de fe. Amén. El Señor no ha terminado con nosotros. Se levantó pues y comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. En el libro de Hechos 1:3, el Señor habla por 40 días acerca del reino de Dios a sus hijos. Y acá aparece otra vez 40 días. Es un número simbólico. Tendrá un significado espiritual. 40 días de oración. 40 días de batalla espiritual. 40 días de seguridad en Cristo Jesús. Dicen que si uno repite a una cosa por 30 días o más de 30 días, puede cambiar el hábito de la persona. Es posible. Si nos levantamos todos los días por 40 días a las 6 de la mañana, en el día 41 vamos a levantarnos normalmente a las 6 de la mañana. Si empezamos a comer nuestras comidas por 40 días, a tal hora, tarea, el día 41 va a ser normal que nuestra vida. Si hacemos ejercicios por 40 días, vamos a ver que el día 41 no va a ser carga ir a hacer ejercicio. Si estudiamos por 40 días con un ritmo, vamos a ver, hoy nos acompaña nuestro hermano Inca. Él es coreano, él es matemático. Él me está contando de que hay problemas de matemáticas que le ha tomado 2, 3, hasta 5 años resolverlos. Pero no es posible si no tiene un ritmo de trabajo. No puede resolver un problema si no tiene un ritmo de trabajo. Conectando lo espiritual, si nosotros muchas veces preguntamos a Dios, pero no tenemos ritmo de oración, ¿cómo vamos a ver las evidencias? Si Ingan no tiene ritmo en su trabajo en la matemática, no puede resolver ese problema en 3 o 4 o 5 años. Es algo natural, es algo normal, en cualquier cosa que hagamos. En la vida espiritual es igual. Los futbolistas, si no tienen ritmo para jugar, no pueden rendir en un campo de juego. O un tenista o cualquier cosa. Un hijo de Dios es igual en lo espiritual. No podemos pedirle a Dios evidencia cuando no tenemos un ritmo de oración en nuestra vida. Tenemos que tener un ritmo de oración en nuestra vida para poder ver las evidencias, para poder ver que no es un problema, que es una bendición. Para no desfallecer y para saber entregar nuestras cargas a Dios en el momento correcto y no pelear con nosotros mismos. Cuando no se puede, pues no se puede. Señor, no se puede, en el nombre de Jesucristo. Ahí estoy, y ahí, tranquilo. Y el Señor nos sacará del sótano de la cisterna, como nos sacó algún día, y nos pondrá y nos seguirá llevando donde tendremos que ir. ¿Por qué? Por el Evangelio. Así que en el nombre de Jesucristo, que esa bendición sea para nuestra vida el día de hoy, y que nos paremos en el monte Joreb, el monte de Dios, en oración, en el nombre de Jesucristo, desde hoy, todos los días de nuestra vida, y que tengamos esta referencia de Elías, que nos enseña hoy que pase lo que pase, cuando nuestro corazón y nuestra vida está el Señor, pues el Señor va a cuidar de nosotros y el Señor va a orar en nuestra vida de fe, de acuerdo a su reina su voluntad. Que nunca desfallezcamos, sino que sepamos entregar nuestras cargas a Dios y hagamos la batalla espiritual en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo, Señor, que esta semana podamos nosotros continuar haciendo la batalla espiritual
Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras heridas, te entregamos nuestros problemas, te entregamos, Señor, las cosas que no podemos resolver en oración, Padre, para que podamos nosotros recibir la guía y para que también nosotros, Señor, como hijos de Dios, podamos disfrutar de que tú estás con nosotros y cuando escuchemos tu voz, Señor, en oración, podamos seguir continuando nuestro trabajo, nuestros estudios, de la forma y de la manera como nos has llevado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.